Fisiopatología. Quien le habla es el doctor Oscar Andrade, internista, que va a desarrollar el curso de fisiopatología, la parte de esófago. Es importante recordar la estructura anatómica, ¿no?, del tubo digestivo, que se repite en todos los segmentos, con ciertas variables en algunos sitios, ¿no? Pero fundamentalmente está compuesto por la misma estructura, ¿no? La primera capa, ¿no?, llamada mucosa interna, ¿no?, está constituido por un epitelio de recubrimiento, tiene un tejido conectivo subyacente y importante acá tenemos en la primera capa lo que es la muscular de la mucosa, ¿no? Esta capa es importante porque cuando se contrae o se relaja permite cambiar el área de exposición de la mucosa, de la mucosa interna, ¿no? Su función principal de la primera capa es producir moco, ¿no?, que lubrica la superficie interna del canal alimenticio, ¿no? Por supuesto, también secreta enzimas, se encarga de la absorción de degradación de la digestión y, entre otras cosas, sirve también como una barrera inmunológica. La segunda capa es la muscular, ¿no? Perdón, la submucosa. La submucosa es una capa constituida por tejido conectivo, ¿no?, tejido adiposo, en la cual se alojan vasos sanguíneos, ¿no?, nervios y, por supuesto, estructuras responsables de la digestión, ¿no?, como pueden ser enzimas. Esta capa es importante porque está bastante vascularizada, ¿no? Cuando existe, por ejemplo, una deficiente irrigación sanguínea al tubo digestivo, ¿no?, se dejan de secretar muchas enzimas producto de la hipoperfusión de esta capa. La tercera capa es la capa muscular, ¿no? Entre la muscular tenemos una capa externa, ya, que consiste en tejido liso, ¿no?, en sentido circular, perdón, una capa interna en sentido circular y una capa externa de músculo liso en sentido longitudinal. Entre estas capas está el plexo mientérico o de Auerbach, ¿no? Y entre la submucosa y la capa muscular está el plexo submucoso. La cuarta capa, ¿no?, que vendría a ser la serosa, ¿no?, una membrana de mesotelio que recubre el tubo digestivo. Específicamente en lo que se refiere al esófago, el esófago es un tubo recto, colapsable, ¿no?, de 18 a 26 centímetros, ¿no? Se colapsa entre las degluciones, ¿no?, como conecta pues la parte, la orofaringe con el estómago. Tiene capa muscular, músculo estriado, ¿no?, que es en el tercio superior, ¿no?, y músculo liso en 2/3 inferiores y 50% inferior, ¿no? Fundamentalmente el músculo estriado es un músculo voluntario, ¿no?, a diferencia del resto, ¿no? No tiene serosa, tiene adventicia, ¿no? En la parte inferior se encuentra el hiato esofágico y en la parte superior el esfínter esofágico superior, ¿no?, que está constituido fundamentalmente por músculo, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver algunos síntomas, ¿ya?, frecuentes que encontramos en pacientes que tienen trastornos del esófago. La odinofagia, ¿no? El término de odinofagia específicamente es dolor para deglutir, ¿no?
Hay muchas causas de odinofagia, ¿no? Desde una faringoamigdalitis hasta micosis, infecciones virales, puede haber también enfermedad de reflujo, neoplasias, ¿no? Fundamentalmente, el término se refiere dolor al deglutir. La pirosis es una sensación de quemazón retroesternal, ascendente, que puede llegar incluso hasta la garganta, ¿no? La pirosis viene a ser un síntoma esofágico muy frecuente, ¿no? Que nosotros vamos a ver en trastornos esofágicos, quizás el más frecuente. También, por supuesto, en algunas ocasiones puede localizarse, no solo es retroesternal, ¿no? Puede ser en otras regiones, clavicular izquierda, ¿no? Y la pirosis suele incrementarse con la ingesta de alimentos como chocolate, tomates, cítricos, ¿no? Bebidas alcohólicas, café. Y es uno de los síntomas más importantes de la enfermedad del reflujo gastroesofágico. La regurgitación, ¿no? Es el retorno de alimentos, del contenido, a la cavidad, del esófago a la cavidad orofaringea, ¿no? En ausencia de náuseas y vómitos, ¿no? Básicamente, acá tenemos el divertículo de Sanger, ¿no? El material, el contenido, ¿no? Suele no ser ácido, ¿ya? Eso es importante. Otro síntoma que no está consignado acá, pero es importante que ustedes vean antes de ver disfagia. Disfagia es un síntoma que vamos a verlo con más detenimiento. Es el dolor torácico de origen esofágico, ¿no? Dentro de las causas de este dolor puede estar la enfermedad del reflujo gastroesofágico, esofagitis viral, micóticas, ¿no? A veces espasmo difuso del esófago. Este dolor suele ser en algunas ocasiones no distinguible con un dolor torácico de tipo cardíaco, ¿no? Entonces, dentro de las causas a descartar de un dolor torácico está el dolor de origen esofágico, ¿no? Algunas veces es tan similar que no se puede distinguir, ¿no? Entonces, cuando ustedes tengan un dolor torácico, tenemos que definitivamente tenemos que distinguir si es o no de tipo esofágico, ¿no? Entonces, hablamos que el otro gran síntoma era la disfagia, ¿no? La disfagia es la dificultad para deglutir alimentos, ¿no? ¿Ya? Entonces, o la imposibilidad de tragar, también se le llama, ¿no? Entonces, y esto se expresa como un deterioro del transporte del bolo alimenticio, ¿no? Hacia el estómago, ¿no? Existen dos tipos de disfagia, ¿ya? Divididas en la disfagia orofaringea y la disfagia esofágica, ¿no? La disfagia orofaringea es la dificultad de trasladar los alimentos desde la cavidad oral hacia el esófago proximal, ¿no? Entonces, es una disfagia que se presenta rápidamente cuando el paciente inicia la deglución, ¿no? Hay una dificultad inmediata, ¿no? Algunas veces una sensación de ahogo, tos. Eso nos caracteriza la disfagia orofaringea. Esto es importante, saber diferenciar los dos tipos de disfagia porque nos va a permitir dilucidar la probable causa de alteración que tenga el paciente, ¿no? La otra disfagia es la disfagia esofágica. Esta ya es una alteración del transporte de los alimentos a lo largo del cuerpo del esófago, ¿no? Hasta el esfínter esofágico inferior, ¿no? Entonces, cualquier situación que exista en este tramo va a provocar
una disfagia esofágica, ¿no? Entonces, anatómicamente, ¿qué nos puede causar una disfagia orofaringia? ¿No? Trastornos neuromusculares y estructurales de la parte superior del esófago, ¿no? Neuromusculares, como por ejemplo un ACV, ¿no? Una enfermedad lateral amiotrófica, enfermedad de Parkinson, miastenia. Típicamente los pacientes tienen dificultad para tragar, se atoran, ¿no? Ustedes han visto quizás alguna vez, o van a ver, ya han hecho ya semiología, han entrado a los hospitales, han visto cómo cuando los pacientes con ACV en las etapas iniciales, cuando son extensos, no se les puede alimentar, ¿no? Y si lo hacen, se atoran, ¿no? Entonces hay un trastorno neuromuscular que va a impedir la ingesta de alimentos, ¿no? Una disfagia orofaringia. Pero también pueden haber trastornos estructurales, ¿no? Carcinoma, por ejemplo, ¿no? Un cáncer va a dificultar la ingesta de alimentos en la parte superior, las infecciones, ¿no? Clásicamente una faringoamigdalitis infecciosa de gran magnitud nos va a causar una disfagia, ¿no? Orofaringia. Bueno, la disfagia esofágica, ¿no? Es aquella, como les dije, que la que ocurre es una sensación de ahogo, ¿no? De un ahogo retroesternal, una sensación de que se quede el alimento en, en, la, en el esófago, ¿no? Entonces, las causas son muy variadas, ¿no? Lo primero que nosotros debemos de determinar qué tipo si la disfagia es a sólidos o a líquidos. Eso es importante, ¿no? Si la disfagia es solo a sólidos y es progresiva, ¿no? Estamos con un paciente mayor de 50 años, baja de peso, probablemente sea una neoplasia, ¿no? Una neoplasia de esófago medio, ¿ya? Pero si la disfagia es progresiva y no hay baja de peso, acá tenemos las estenosis pépticas, ¿no? Estenosis cáusticas, ¿no? A veces por un intento de autoeliminarse, hay ingesta de cáusticos, ¿no? Nos va a producir posteriormente una estenosis y eso es causa de disfagia, ¿no? También tenemos, y lo vamos a ver posteriormente, la disfagia intermitente, ¿no? Los anillos esofágicos, ¿no? Esofagitis eosinofílica. El otro lado tenemos la disfagia sólidos o líquidos, ¿no? La disfagia paradójica que también se le llama, ¿no? Esta suele ser progresiva. En el caso más importante es la calasia, ¿no? Y dentro acá en nuestra región, pues la enfermedad de Chagas, ¿no? Todavía hay pacientes eh, producto de la enfermedad de Chagas les aparece una calasia y tienen una disfagia sólidos y líquidos, ¿no? Que tiende a ser progresivo, ¿no? No se olviden que Arequipa fue una zona endémica, ¿no? Para Chagas, ¿no? Arequipa, Moquegua, ¿no? Ustedes van a Lima, ¿no? Generalmente cuando los pacientes tienen disfagia progresiva, sólidos o líquidos, la disfagia esofágica, lo primero preguntan de dónde vienes, ¿no? Bastante acuciosidad, les pregunta si son de Arequipa o de Moquegua, son las zonas más importantes de Chagas acá en el Perú. Y la disfagia intermitente, bueno, tenemos los pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Bueno, anatómicamente la enfermedad de reflujo se define primero, es la condición que aparece cuando el contenido del estómago produce síntomas molestos, ¿no? Complicaciones, ¿no? Eh, las complicaciones, los síntomas pueden estar relacionados a una esofagitis péptica, ¿no? Directamente, o a complicaciones de las mismas, ¿no?
puede haber sangrados, puede haber úlceras, ¿no? Que nos producen complicaciones, ¿no? Entonces, la enfermedad de reflujo esofágico, ¿no? Se produce o es resultado, ¿ya? De una inflamación del esófago, ¿no? Y esta puede producirse por un reflujo excesivo, ¿no? El contenido gástrico, el reflujo del estómago hacia el esófago, suele haber un reflujo pequeño, fisiopatológico, fisiológico, entre comillas, ¿no? Pero cuando este es excesivo, ¿no? Daña la mucosa del esófago, ¿no? O también por aumento de la sensibilidad de la mucosa esofágica, ¿no? Que produce molestias. Eh, en la gran mayoría de los casos, este reflujo gastroesofágico es ácido, ¿no? Pero no siempre es así. En algunos casos, el reflujo tiende a ser alcalino, ¿no? Dependiendo de la causa eh, del, de la causa de la etiopatogenia de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Entonces, ¿cuál es la principal alteración del reflujo gastroesofágico, ¿no? Realmente es multifactorial, ¿no? Pero lo fundamental es la incompetencia del esfínter esofágico inferior, ¿no? Al perder su capacidad, ¿no? De esa barrera antirreflujo que tiene, la presión de reposo que es baja, ¿no? Permite que el contenido del estómago, ¿no? Vaya hacia el esófago, produciendo una inflamación en el mismo, ¿no? Hay otras causas, por supuesto, ¿no? La hernia hiatal, por ejemplo, nos puede producir reflujo, enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿no? También hay factores que propician que exista esta enfermedad, ¿no? Por ejemplo, una tos excesiva, ¿no? Las prendas apretadas, exceso, sobrepeso, ¿no? La obesidad, ¿no? Especialmente el incremento del perímetro abdominal, ¿no? Entonces, la enfermedad del reflujo esofágico no es una alteración puramente mecánica, ¿no? También pueden haber eh, otras alteraciones, ¿no? Que propician que exista la enfermedad del reflujo, ¿no? Que disminuyan la tonicidad del esfínter esofágico, ¿ya? Entonces, puede haber hormonas, por ejemplo, la gastrina, la motilina, ¿no? Que, que incrementan, ¿no? La aparición de la posibilidad de aparición de la enfermedad del reflujo gastroesofágico, ¿no? La posición postural también, ¿no? Un paciente que se encuentra echado demasiado tiempo tiende a tener más facilidad de producirse reflujo gastroesofágico, ¿no? Las comidas grasas, el tabaco, el alcohol, ¿no? El chocolate, ¿no? Propician la aparición de enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿no? También, por supuesto, tenemos medicamentos, ¿no? Los antagonistas de los canales de calcio, los anticolinérgicos, las antinas, las benzodiazepinas, ¿no? Como ven, los mecanismos son mixtos, ¿no? No solo son estructurales, sino también hay medicamentos, hormonas, ¿no? Que nos pueden propiciar la aparición de la enfermedad, ¿no? Entonces, primero que la enfermedad de reflujo es una enfermedad crónica, ¿ya? Que tiene una variedad de síntomas, ¿ya? Los más importantes, por supuesto, son la pirosis, ¿no? La regurgitación ácida, eructos, dolor torácico, disfagia, orinofagia, náuseas, vómitos, ¿ya? Son los síntomas más frecuentes, pero tenemos asimismo síntomas extraesofágicos, ¿no?
como por ejemplo el asma, ¿no? El asma es bien conocido en la enfermedad del reflujo gastroesofágico, ¿no? La causa probablemente se planteó inicialmente por microaspiraciones, ¿no? De contenido hacia los pulmones, pero también se ha visto que este contenido gástrico es un proinflamatorio, ¿no? A distancia. Entonces, hay muchos pacientes asmáticos que van y terminan siendo diagnosticados en enfermedad de reflujo, se le da tratamiento para esta condición y sana, ¿no? Entonces, igualmente, ¿no? Pacientes que van con dolor frecuente de garganta, ¿no? Laringitis, con ronquera, carraspeo, eh, terminan siendo la enfermedad de reflujo gástrico. La causa es una enfermedad de reflujo gastroesofágico. Entonces, ustedes cuando tengan estos síntomas y sospechen de la enfermedad de reflujo, deben descartar definitivamente que no tengan otras alteraciones, ¿no? No todos los pacientes asmáticos, ¿no? Son producto del asma, ¿no? Generalmente, muchas veces son por enfermedad de reflujo. Inclusive llega a existir erosiones dentales, otitis, sinusitis, etc. Bueno, el diagnóstico, actualmente cuando hay una sospecha, ¿no? Por los síntomas que tenemos, ¿no? Que son muy importantes, eh, está descrito hacer una prueba terapéutica, ¿ya? Y si desaparecen los síntomas luego de 2 semanas de tratamiento con inhibidor de bomba de protones, bueno, tenemos el diagnóstico, ¿ya? Y es un diagnóstico válido, ¿ya? Sin embargo, nosotros, todo paciente con disfagia, con una enfermedad de reflujo gastroesofágico, debemos buscarle otros síntomas, ya que nos van que son muy importantes, ¿no? La disfagia, la odinofagia, la pérdida de peso y el sangrado nos pueden hacer sospechar que existe una enfermedad más maligna, ¿no? Y hay que estudiarla, ¿no? Por ejemplo, esto nos puede llevar a que haya un cáncer, por ejemplo, ¿no? De por medio. Entonces, siempre nosotros debemos ver, ¿no? Si el paciente tiene estos signos de alarma para hacerle otros estudios y, por supuesto, llegar al diagnóstico de base, ¿no? El diagnóstico importante es la endoscopía alta, ¿ya? Nos permite ver lesiones en el esófago. No todo, no todas las enfermedades del reflujo tienen lesiones en el esófago, ¿no? Muchas de ellas son solo los síntomas, ¿no? Lo que nos hace el diagnóstico, ¿no? Entonces, cuando hay ya lesiones en el esófago, lesiones inflamatorias, edema, friabilidad, erosiones, ¿no? Nos dan, por supuesto, el diagnóstico, no definitivo, pero nos permite descartar complicaciones. Se tiene que hacer la biopsia, ¿no? Porque existe una patología importante, el esófago de Barrett, ¿no? Que es una enfermedad premaligna, que hay que descartarla, ¿ya? Cuando tenemos enfermedad de reflujo gastroesofágico. El diagnóstico, bueno, que ya definitivo es la pHimetría, ¿no? Ambulatoria, ¿no? Este examen determina el pH, ¿no? Del contenido del tercio inferior del esófago, ¿ya? Se ve cuántas veces o en qué tiempo, en qué porcentaje está sometido a secreciones ácidas provenientes del estómago. ¿Ya? Entonces, no siempre se hace, pero es importante, ¿ya? Cuando no hay respuesta al tratamiento, cuando se tiene dudas del diagnóstico. Para el tratamiento, ¿ya? Lo más importante para nosotros es los cambios de estilos de vida, ¿no? Un paciente con más reflujo tiene que bajar de peso, ¿ya? Tiene que usar una ropa adecuada, holgada, ¿no? Hoy en día es un poco difícil porque se tiende a utilizar ropa muy apretada, ¿ya? Entonces, los cambios de estilo de vida es importante.
Dos, el tratamiento farmacológico, ¿no? Esto lo hacemos a través de procinéticos, ¿no? Anti-H2 o inhibidor de bomba de protones. El tratamiento farmacológico clásico, ¿no? En los cambios de estilo de vida también se aconseja, por ejemplo, a los pacientes que tienen enfermedad de reflujo, dormir, ¿no? Con la cabecera un poco en alto, ¿no? O a veces se aconseja eh, poner en la parte superior de la cama, en la base, en las patas que le decimos, elevar, ¿no? Con algún objeto, de manera que la cama no quede horizontal, sino quede ligeramente elevada, para evitar que el reflujo durante la noche, ¿no? Sea muy excesivo, ¿ya? Eso, elevar la cabecera es muy importante, ¿no? Como les decía, tradicionalmente utilizamos pues, los antiácidos, procinéticos y los inhibidores de bomba de protones. Hay el tratamiento quirúrgico, ¿no? ¿No? Que se llama la fundoplicatura, ¿no? ¿En qué consiste, no? En parte del fondo gástrico, ¿no? Se enrolla a través de la porción inferior del estómago para aumentar la presión extrínsecamente de la parte inferior del esófago, ¿ya? Esto evita que exista un retorno eh, más, disminuye el retorno del contenido gástrico hacia el esófago, ¿ya? Pero, por supuesto, como todo procedimiento, tiene complicaciones, ¿no? A veces se produce una operación, queda demasiado estrecho el canal y nos vamos hacia el otro lado, ¿no? Producir una estenosis de esófago que al paciente le va a ocasionar disfagia, dificultad para ingerir alimentos, ¿ya? Bueno, como una complicación de la enfermedad de reflujo gastroesofágico, tenemos el esófago de Barrett, ¿no? Eh, el esófago de Barrett consiste en una sustitución del epitelio escamoso normal del esófago por epitelio metaplásico intestinal especializado, ¿ya? Lo que se denomina una metaplasia intestinal, ¿ya? A veces confunden, ¿no? Les ponen la prueba metaplasia gástrica y no, pues, no, el término es metaplasia intestinal. Ya es por el tipo de recubrimiento de la mucosa, ¿ya? El esófago de Barrett tiene un alto riesgo de malignización en adenocarcinoma, ¿ya? Ese es el objetivo en pacientes que son portadores de enfermedad de reflujo gastroesofágico, hacer las endoscopías, ¿ya? Para hacer la endoscopía, no justamente para descartar estas lesiones premalignas que puedan haber. Entonces, la endoscopía fundamentalmente sirve por un plan de vigilancia del paciente, ¿ya? Porque esto puede desarrollarse rápidamente hacia un cáncer, ¿no? Bueno, el tratamiento se hace un tratamiento tipo ablasivo de la mucosa, ¿no? Vía endoscópica, ¿no? ¿No? Para eliminar las lesiones que existen, ¿no? Las úlceras pépticas del esófago también es otra de las complicaciones, son poco frecuentes, pero pueden ser causas de hemorragia digestiva. Entonces, entre las complicaciones no solo está la enfermedad de reflujo gastroesofágico, sino está también el sangrado, por supuesto. Ahora vamos a la calasia, ¿no? La calasia es una enfermedad de origen desconocido, ¿ya? Afecta igual a varones y a mujeres, ¿no? Se puede presentar en cualquier edad, pero sin embargo, si la etiología no está muy conocida,
Hay bastantes factores descritos, ¿no? Por ejemplo, factores genéticos, ¿no? He visto que en familias que tienen antecedentes de acalasia es más frecuente, ¿no? Encontrar a familiares. También por predisposición genética eh, se ve factores infecciosos, ¿no? La enfermedad de Chagas, como hablamos en Arequipa, ¿no? Produce acalasia, ¿no? Entonces, eso es una de las causas, ¿no? También autoinmunes, ¿no? Estos pacientes, muchos de ellos tienen, se ha visto, se plantea sobre todo la posibilidad de una causa autoinmune, porque se presenta en algunos pacientes desde muy temprano, ¿no? De la vida, ¿no? Jóvenes ya tienen acalasia y se han encontrado algunos eh, patrones antigénicos, ¿no? Se ha descrito. Ahora, ya les hablé de Chagas, que es una entidad que causa, pero si bien no conocemos fisiopatológicamente, existe una degeneración y disminución de células ganglionares, ¿no? Del plexo de Auerbach, ¿no? En el esfínter esofágico inferior, ¿no? Entonces, este esfínter que existe, nosotros, ahí existen factores, al destruirse este plexo, eh, existe una anulación de los factores inhibitorios, ¿no? Como el péptido intestinal vasoactivo, el óxido nitroso, ¿ya? Esta, estos inhibitorios, estos factores inhibitorios disminuyen, ¿no? Haciendo de que exista, que la acetilcolina, que es un factor excitatorio, ¿no? Se contraiga con más fuerza el esfínter esofágico inferior, ¿no? Evitándose la relajación funcional que existe al pasar los alimentos. Entonces, asimismo existe una ausencia o disminución del peristaltismo en el esófago, ¿no? Porque no solo se afectan las células, plexos de Auerbach en el esfínter esofágico inferior, sino también en el nervio vago, ¿no? Hay una alteración del nervio vago que hace que la motilidad del esófago vea disminuida. Entonces, el cuadro clínico, ¿no? Está dado fundamentalmente por una disfagia esofágica, ¿no? Es una disfagia tanto a líquidos como a sólidos, llaman algunos una disfagia paradójica. Es una enfermedad que lleva mucho tiempo, ¿no? No es una enfermedad aguda, ¿no? Incluso puede haber años, ¿no? De disfagia, ¿no? Puede haber un dolor torácico retroesternal, ¿no? Y, y otro síntoma típico es la regurgitación, ¿no? De alimentos, del contenido del esófago, ¿no? En algunas ocasiones puede ser bastante tardía, ¿no? De alimentos que se han ingerido días atrás, ¿no? Y esta eh, puede ser incluso maloliente. También los pacientes con acalasia pueden tener síntomas respiratorios, ¿no? Semejantes a la enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿ya? Neumonías a repetición, tos, ¿no? Y por el hecho de estar alimentados pobremente, ¿no? Por esa alteración en el esófago, la pérdida de peso suele ser muy importante, ¿no? Estos pacientes llegan con bastante baja de peso, con anemia, ¿no? Deficiencias vitamínicas, etc. El diagnóstico, para el diagnóstico tenemos, son importantes los antecedentes, ¿no? Y dentro de los dos exámenes de yo el diagnóstico clásicos tenemos el radiológico, ¿no? Con contraste, ¿no? Una radiografía de esófago con contraste, donde se ve una dilatación esofágica, ¿no?
Acá ustedes en la parte inferior pueden ver una punta de lápiz, también le llaman pico de ave, cola de ratón, existe una burbuja gástrica ausente y presencia de ondas terciarias, ¿no?, en el esófago. El diagnóstico de elección, la prueba de elección es la manometría, ¿no? La manometría nos permite ver nos permite hacer el diagnóstico, ¿no? Y evidencia la falta de relajación del esfínter esofágico inferior, ¿no? Entonces, nos va a medir la presión, básicamente, que existe en el esfínter esofágico inferior. El tratamiento, ¿no? Tenemos tratamiento farmacológico, ¿no? Los bloqueadores de canales de calcio, nifedipino, diltiazem, con resultados pobres, ¿no? También hay que considerar aquí el paciente puede, los efectos adversos, ¿no?, de estos medicamentos, ¿no?, como por ejemplo son los edemas, ¿no?, los nitratos, el sildenafilo. La toxina botulínica es un tratamiento importante, ¿no?, que permite relajar el esfínter esofágico inferior. El inconveniente es que tiene que, se tiene que administrar al paciente periódicamente el medicamento, ¿ya? No hay es de corta duración, ¿no? Cada 3 meses o 6 meses hay que estar administrando el medicamento porque pierde su efecto, ¿no? Y otro tratamiento que se utiliza es la dilatación con valor neumático, ¿no? Esta dilatación en algunas ocasiones tiende a tener complicaciones, ¿no? Una de las complicaciones es el sangrado por desgarro del esfínter esofágico inferior, ¿no?, y nos puede llevar a un sangrado importante. También puede provocar, por supuesto, perforación, ¿no? Y el porcentaje no es bajo de las complicaciones, ¿no?, pero suele tener un efecto mayor los bloqueadores de canales de calcio, el tratamiento farmacológico. El, el tratamiento quirúrgico sí es más efectivo, ¿ya? Se denomina la miotomía de Herler o la fundoplicatura parcial de Toupet, ¿no? Lo que se hace acá es una resección del esfínter esofágico inferior, ¿no?, que en algunas ocasiones la miotomía por sí nos puede llevar a una incompetencia del esfínter esofágico inferior. Y para evitar eso se hace la fundoplicatura, ¿no? Se trae el fondo gástrico, se enrolla, se puede decir, al esfínter esofágico para reforzar su función, pero se hace en forma parcial, ¿no?, de manera que no nos vayamos ni a uno o al otro extremo, ¿no? Entonces, es el tratamiento más efectivo con relación a, la acalasia, ¿no? Ahora vamos a ver el cáncer de esófago, ¿no? Bueno, el cáncer de esófago es un cáncer que muy prevalente, ¿no? Se encuentra entre el quinto, sexto lugar de todos los cánceres, ¿no? El más frecuente es el carcinoma epidermoide de esófago, ¿no?, de células escamosas. Dentro de los factores que propician, ¿no?, este cáncer de esófago son muy variados, ¿ya? Tenemos el alcohol, el tabaco, ¿no?, la acalasia, ¿no?, el síndrome de Plummer-Vinson, que lo vamos a ver después, ¿no? Es más frecuente en tercio inferior, ¿no?, una disfagia progresiva, pérdida de peso, ¿no? Por ejemplo, si hay una disfagia progresiva, pérdida de peso, podríamos pensar también en una acalasia, ¿no? Por eso es que cuando se hace en la acalasia, regresando un poquito a lo que ya vimos, se hace endoscopía también, ¿no? En este caso, la endoscopía, más que para el diagnóstico, porque rápidamente se hace con un diagnóstico radiológico,
es para ver si la causa es otra, ¿no? Como por ejemplo el cáncer, ¿no? Muchos cánceres eh, son indistinguibles radiológicamente de una acalasia, ¿no? Provocan las imágenes muy semejantes y los síntomas también, ¿no? Lo más benigno que le puede pasar al paciente que sea acalasia, no hay un cáncer, ¿no? Que es frecuente. Ese es el objetivo primordial de la endoscopía cuando se tiene este tipo de disfagia esofágica con regurgitación y baja de peso, ¿no? Hipercalcemia, alcalosis calénica, ¿no? Bueno, y en este caso del cáncer de esófago es importante hacer no solo el diagnóstico, sino ver si cuantificar la extensión, ¿no? Este cáncer fundamentalmente se expande a través de las estructuras adyacentes, ¿no? Por contigüidad, ¿no? Y por el sistema linfático, ¿ya? Entonces, si provocas lesiones, ¿no? En pulmón, ¿no? En vasos sanguíneos, etcétera. Por eso es que hay que hacer estudios no solo endoscópicos, ¿no? Sino PET scan, por ejemplo, para ver hasta dónde ha llegado el cáncer, ¿ya? Ya les hablé que el tabaco es, en este caso, siempre es muy importante, ¿no? También se ha descrito dietas pobres en verduras y frutas, ¿no? También la ingesta excesiva de alimentos calientes. Eso también hay que considerar. Bueno, el carcinoma escamoso es la variedad más frecuente, ¿no? Pero pueden existir otro tipo de cánceres, ¿no? Eh, También es importante valorar el ganglio de Wirchhoff, ¿no? Supraclavicular izquierdo, que muchos de los pacientes encontramos de este tipo, ¿no? Suele existir disfagia, ¿no? Una disfagia de tipo mecánica, progresiva, ¿no? Odinofagia, dolor torácico, cialorrea, y hay sangrado, podemos encontrar melena, hematemesis, ¿no? Puede existir fístulas traqueosofágicas, ¿no? Entonces, el cáncer de esófago es muy variado en cuanto al cuadro clínico. Bueno, acá vemos, por ejemplo, un cáncer de esófago bastante avanzado, ¿ya? En la cual nosotros tenemos varias opciones terapéuticas, ¿no? Dentro del arsenal terapéutico, quimioterapia no siempre da resultados importantes, quirúrgico tampoco, ¿no? Algunas veces nos queda solo poner una malla, ¿no? Que nos va a permitir por lo menos que se alimente el paciente, ¿no? Y que fallezca por inanición, ¿no? Sin comer, ¿no? También tenemos tumores benignos, ¿no? Las, el más importante, más frecuente son los leiomiomas. Los menos frecuentes son lipomas, ¿no? Los divertículos, ¿ya? Vamos a ver los divertículos. Los divertículos son dilataciones saculares, ¿ya? Que existen en el esófago, ¿no? Pueden ser eh, que tengan todas las capas, mucosa, submucosa y músculo, ¿no? O solo mucosa y submucosa, ¿no? Se dividen en los divertículos faringoesofágicos, ¿no? O el de Senker, ¿no? Y el medio esofágico y epifénico, dependiendo de la localización del divertículo. Entonces, en el divertículo de Senker hay una protrusión de la mucosa por pulsión, ¿no? El triángulo de Killian. ¿Dónde queda este triángulo? Acá, ¿no? El triángulo de Killian
Vemos acá, ¿no? Acá se le ve bien, ¿no? En esta imagen, ¿no? Eh, en esa zona hay el tren de Killian está entre el músculo cricofaringio y el constrictor de la faringe, ¿no? Este triángulo es una zona débil, ¿no? En la cual puede haber un, un divertículo por protrusión, ¿no? De la mucosa, ¿no? El cuadro clínico incluye disfagia orofaringia, ¿no? Puede ser a sólidos, líquidos, ¿no? Regurgitaciones no ácidas, malolientes, halitosis, presencia de masa cervical, ronquera, hemorragia. Se pueden fistulizar estos divertículos, ¿no? Y se ha asociado con una neoplasia epidermoide. ¿Ya? El tratamiento incluye una miotomía, ¿no? Y endoscópica incluso, ¿ya? El diagnóstico, bueno, es radiológico, ¿no? Es más importante. La endoscopía hay que hacerla con bastante cuidado porque se puede perforar el esófago, ¿no? Cuando se ingresa acá al divertículo, ¿no? Entonces suele ser una pared, entre comillas, débil, ¿no? Que puede perforarse. También tenemos, como les decía inicialmente, no solo de la parte superior, ¿no? Del cuerpo del esófago, ¿ya? Estos divertículos pueden ser por tracción, ¿no? Por tuberculosis, citoplasmosis, neoplasias. Y los divertículos epifrénicos, que es el tercer grupo, ¿no? O le llaman verdaderos porque tiene todas las capas, ¿no? Puede deberse a la calasia, trastornos de motilidad, es poco frecuente. Los anillos y membranas. ¿Qué es un anillo? Una membrana es un pliegue, ¿no? De la mucosa, submucosa, ¿no? Del esófago, ¿ya? Los anillos ya vienen a ser más circunferenciales, ¿no? Que abarcan no solo mucosa, submucosa y la muscular. En este caso del síndrome de Plummer-Vinson, ¿no? Viene a ser una membrana, ¿no? Tiende a afectarse mayormente en mujeres, ¿no? Con causa de disfagia. Es una membrana superior, anterior, y está asociada a anemia ferropénica, ¿no? Eso es clásicamente, se piensa en un Plummer-Vinson, ¿no? Cuando tenemos anemia, ¿no? Eh, y que sea en mujer, ¿no? En este caso es importante porque nosotros debemos descartar siempre un cáncer, porque también es un factor de riesgo para cáncer. En caso de los anillos, ya son circunferenciales, únicos, ¿no? Pueden ser superiores, inferiores, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un anillo verdadero, donde se ve una muesca en la parte superior, ¿no? ¿Ya? Que nos va a evidenciar radiológicamente, ¿no? Y endoscópicamente, ¿no? El anillo de Chikatsky realmente es una membrana, ¿no? Que se encuentra en gente joven en la parte inferior del esófago, que nos va a producir dolor torácico, disfagia, ¿no? Dolor retroesternal. Y por último, la hernia hiatal, ¿no? Es una protusión del segmento proximal dilatado del estómago, ¿no? A través del hiato esofágico. Hay causas variables, ¿no? Envejecimiento, tos crónica, estreñimiento, obesidad, ¿ya? Entonces, hay varios tipos de hernia hiatal, ¿no? Paraesofágicos, por desplazamiento y la hernia hiatal mixta. Tratamiento, la fundoaplicatura de Nissen, ¿no? Que lo que se procura que
hacer una resección, ¿no? Y el fondo gástrico, ¿no? Con resección de la hernia, ¿no? Y asegurarlo con una fundoplicatura, ¿no? Para evitar que se vuelva a producir daño, ¿ya? Bueno, esto es todo con relación a lo que es esófago, ¿ya? El día de mañana, jueves, vamos a hacer la clase de estómago. Las próximas clases para la semana que viene vamos a hacer hígado, intestino grueso, intestino delgado, páncreas y vesícula. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta, muchachos? Yo voy a pasar a sus delegados ya las diapositivas para que queden con ustedes. ¿Aló? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.